Amén. Así es, hoy y el mes de mayo y el mes de junio vamos a estar hablando sobre la familia. Y hoy pues vamos a hablar, por ser ese día especial, sobre las madres. Y sé que algunas dicen no soy madre biológicamente, pero también lo son espiritualmente. Y quiero contarte la historia de dos mujeres, pero en especial de una. Y esa mujer es María, la madre de Jesús. Y quiero narrarte en poco tiempo lo que sucedió con ella, lo que dice la Biblia acerca de ella y la enseñanza que ella nos deja a través de su vida. Y quiero que vayamos a Lucas 1 y vamos a leer del 26 al 38. Y es ahí cuando vemos el anuncio del nacimiento de Jesús a través del ángel Gabriel que se presenta ante ella. Y desde antes de la caída de la raza humana, Dios ya tenía planes para redimir al hombre. Y parte de ese plan tomó a la mujer, habitó en su creación y ahora vemos a una mujer escogida, agraciada, virgen por su estado biológico, no virgen de rayitos para que la adoremos, sino una mujercilla especial, como tú y yo también somos especiales ante los ojos de Dios. Y vamos a ver esas cualidades también. Amén. La Biblia dice así: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Y vemos aquí el anuncio de su embarazo. Traía confusión. La Biblia, cuando habla de ella, se calcula que tenía entre 15 y 17, 18 años. Era una jovencita. Y estaba comprometida, como lo leímos en la Biblia. Pero vemos que ella pregunta: ¿pero cómo va a ser esto? Yo no he tenido relaciones. Hay en mí esa curiosidad y era normal que ella las tuviera. Así que vemos la narración de la vida y donde nos habla de esta mujer que Dios había escogido. Ahora vayamos al segundo punto. María y su prima Elizabeth están viviendo situaciones muy parecidas. La diferencia es que Elizabeth era una mujer ya anciana, pero María era una jovencita. Y la Biblia nos narra ¿qué podríamos decir?
la experiencia de las dos en relación a su embarazo. Y ahí mismo en Lucas 1, del versículo 39 al 45, la Biblia dice así: pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías, entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Vemos aquí este encuentro de estas dos mujeres que tenían la experiencia de la vida, pero a la vez estaba enfrentando a algo extraordinario en ese tiempo. Y puedo imaginarme esa jovencita con esta noticia tan increíble, que sabemos por la Biblia que ni siquiera José le creyó, y tampoco el esposo de Elizabeth, al grado que dice la Biblia que él quedó mudo, no pudo hablar por su incredulidad. Y vemos que ellas compartieron, necesitaban esa amistad, y eso es parte de nuestra naturaleza. No es que seamos chismosas, pero nos encantan momentos cuando tenemos mucho gozo, mucha alegría, queremos compartirla, gritarla, porque recuerda, Dios nos hizo muy sensible a las emociones. Y yo de eso voy a hablar dentro de 8 días, pero voy a hablar de la familia. Y me encanta el diálogo que hay entre ellas. Y sigue diciendo la Biblia en el versículo 56, porque después viene la oración que María hace, exaltando a Dios, glorificando a Dios. Y dice: y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Vemos aquí María y su prima compartiendo experiencias del embarazo. Tal vez le dijo: mira, cuídate por esto. Ya Elizabeth con su experiencia le decía: no vayas a comer chile. ¿Verdad que es lo que luego decimos las mamás viejitas? Eso me sucedió con Alejandra, y yo le contaba mis experiencias de mamá, y ella muy emocionada, también con mis sobrinas que son madres por primera vez. Y ha sido una emoción volver a recordar las vivencias del ser madre. Y quiero llevarte a estas similitudes entre ellas. Número 1, ambas creyeron la palabra que Dios les dio. Eso era algo que las unía. Creyeron en la palabra que Dios les dio. Número 2, las dos experimentaron embarazos milagrosos. Amén. ¿Estás conmigo? Iglesia, ¿estás aquí? 3, a las dos se les presentó el ángel Gabriel para anunciarles que iban a ser madres, y aún les dio. Me encanta porque Dios no solamente te bendice, sino que te da detalles, te da todo un plan, un propósito de lo que Dios quiere hacer. ¿Sí o no? Y les dijo: este es el nombre que tú les vas a poner. 4, ambas eran madres de hijos especiales, y los 2 hijos destinados a morir de una manera, una prematura, 2, y de una manera violenta. ¿Quiénes estarían felices de saber el destino de su hijo? ¿Verdad?
Y 5, ambas tuvieron que tratar con la incredulidad de los esposos. Y de eso voy a hablar también. Vamos a tocar 5 puntos. Ya tocamos 2, voy con el tercero. Ahora vamos a la vida de María. Los sacrificios personales que como mujer, como madre, ella tuvo que enfrentar con sus emociones. La Biblia habla de eso. Aprendió que un privilegio especial viene acompañado de sacrificios personales. Dios te ha bendecido con tus hijos. Dios te ha bendecido con tus hijos. Y cada hijo que Dios ha puesto en tu casa tiene un propósito especial. Cada hijo que tú tienes viene con un propósito especial para Dios. Dios escribió acerca de ellos. Dios supo por qué te los puso, te los dio en tu casa. Y algo que tuvo que enfrentar María, número 1, fue la crítica de quedar embarazada antes de casarse. Y de eso aún Jesús tuvo que cargar supuestamente con el pecado de fornicación de su madre. ¿Cómo? ¿El Hijo de Dios? Sí, porque la única que sabía cómo había quedado embarazada era María. Y obvio después José, porque se le tuvo que presentar también a él el ángel para que él pudiera creer. Porque era normal un hombre que le dice a su esposa: voy a ser madre. ¿Cómo que vas a ser madre? ¿A qué hora si yo ni estuve contigo? Era una reacción, yo creo que hasta de, ¿cómo? ¿Quién me ganó el mandado? Tuvo que aparecer el ángel a José y le dijo: no temas. Ella tuvo que luchar toda su vida con ese pecado. Y lo vemos en Juan 8:41. Vean lo que le dicen a Jesús. Le dicen en Juan 8:41, dice la Biblia así: no, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros, le dicen a Jesús, fíjate, nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. En otra versión, la versión Reina Valera, dice así: ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y hay más pasajes donde juzgan y critican y traen juicio a Jesús por la manera en que Él vino al mundo. Y todos nosotros conocemos la historia. Yo creo que María guardaba todo eso en su corazón. ¿Sabes? Ella tuvo que renunciar a sus planes. La Biblia nos narra también en el nacimiento de Jesús. Puedes imaginarte que ella tenía que viajar ya casi al final de su embarazo. Y esto lo vemos número 4, ¿sí? El nacimiento de Jesús. Ahora, ella tuvo que renunciar a una vida normal, no a una vida rutinaria. Tuvo que aprender a conocer la voz de Dios y a ser obediente. Y vean lo que dice la palabra de Dios en Lucas 2, versículos 6 al 8. Lucas 2, del 6
al 8. La Biblia dice así: mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Y sabemos la historia, que no solamente los pastores, sino que los magos tuvieron que hacer un viaje de varios meses porque sabían que iban a ser el Mesías, un niño muy especial, un niño del cual se hablaba cientos y cientos de años atrás. María guardaba todas estas experiencias, emociones en su corazón. Ella sabía lo que iba a venir. Y vean lo que dice, porque lo dice la Biblia en el versículo 19 de Lucas 2, dice: pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Iba guardando todas estas vivencias. ¿Quiénes se acuerdan de cuando nacieron sus hijos? Todas. ¿Y qué es lo que hacemos cuando sabemos que pronto daremos a luz? Preparamos el lugar, le compramos lo necesario, porque queremos que tenga lo mejor. Pero ¿qué sucedió con María y con José? Puedo imaginármelos con este estrés, con esa ansiedad. Ahora, imagínate nacer en un hospital y todo estéril. Pero sin embargo, Jesús nació en lo más sucio, en lo más inmundo, donde había estiércol de animales, donde la Biblia narra que fue envuelto en cosas. Jamás tú envolverías a tu hijo en tiras de tela. Buscarías lo mejor, te esforzarías por darle lo mejor. Yo comentaba con Natalia y con Alejandra y les decía: hijas, ahora que ustedes vayan a ser madres, van a poder experimentar un amor que ustedes no conocían, un amor que va a ser despertado en ustedes, y es un amor incondicional para ese hijo, ¿sí o no? Somos capaces de dar la vida, somos capaces de atravesar el mundo con tal de estar con nuestros hijos. Como lo decía el pastor Oscar en su encuesta, las mujeres lo que más nos alegra el corazón ver a nuestros hijos plenos, bendecidos, felices. El día de ayer fue cumpleaños de mi hijo Coquis, y a ese hijo yo lo tuve en soledad, lo tuve en rechazo, lo tuve enfrentándome sola a la situación. Pero ese hijo yo se lo entregué a Dios desde mi vientre y dije: Él te va a servir, Él va a ser tuyo. Y yo puedo ver mi vida como la vida de Ana, porque Dios no me dio uno, me dio 5, y 5 hijos consagrados para Él. O sea, el Señor sabe el propósito. ¿Y saben qué estuvo haciendo ayer en su cumpleaños? Tuvo un evento de mujeres, no lo festejamos. Estuvo él trabajando para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a ser personas que le sirven por sobre todas las cosas. Yo les he dicho a mis hijas, porque luego se quejan, me dicen: mamá, es que tú no nos haces caso, mamá, es que tú esto. Es que ustedes no tienen una mamá común y corriente, ustedes tienen una mamá con muchas cosas especiales. Así que váyanse haciendo la idea que ustedes tienen una mamá especial con muchos compromisos especiales. No soy una abuela que pueden venir
y te quedas con tu abuela 5 o 6 días, porque soy una abuela especial por el ministerio que el Señor nos ha delegado. Pero algo que yo pude ver en María, María confió, descansó en el Señor. Y yo quiero decirte algo, mujer, y quiero que te lo guardes en tu corazón. Tu felicidad, tu satisfacción no se basa en la vida de tu esposo. No si él quiere venir, no si él quiere buscar a Dios, allá él. Porque he podido ver en la Biblia, hay una ley de responsabilidad. Repite conmigo, hay una ley de responsabilidad. Y a quien se le va a demandar 10 veces más es al varón. Así que, amada, descansa en el Señor, confía en el Señor. Si Él no quiere venir, agarra tus chivas y vente con tus hijos. Allá Él. Lo que sí nunca debes de dejar de hacer es orar por Él y servirle, amarlo y ser una mujer como dice la palabra de Dios. Porque tu ejemplo, tu testimonio lo va a convencer a Él, no con palabras, sino con tu vida. Ay, ahora sí ya despertaron, chicas. Amén. Ahora vayamos a Mateo 13. En Mateo 13, versículos 55 y 56. Y la Biblia dice así. Fíjense, Jesús tratando de predicar en su tierra, en Nazaret. Y vean cómo le fue. Versículo 55. Y se burlaban. ¿Qué decían? No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, a Santiago, a José, a Judas, a Simón. Vean lo que le dijeron. Dice, y todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Las mismas personas que lo vieron crecer, lo rechazaron. ¿A mí qué me vas a contar si yo lo vi jugando allá en la tierra? ¿A mí qué me van a decir si lo vi ayudándole a José en la carpintería? ¿Qué voy a aprender de ese mocoso? Pero ahora Jesús era un hombre empezando su ministerio con 30 años. Y es allí donde Jesús se tuvo que enfrentar no solamente al ataque de los fariseos, no solamente enfrentar el ataque de los seduceos, no solamente se enfrentó al ataque, a la crítica, al juicio de los religiosos de su tiempo, sino a sus propios paisanos. Sabemos que María tuvo que huir con José porque Herodes quiso matarlo desde niño. Puedes imaginarte que te digan, agarra todo lo que puedas, huye a Egipto porque quieren matar a tu hijo. Todas esas vivencias, todas esas angustias, María las vivió, la Biblia dice, y las guardó en su corazón. Vemos aquí en Marcos 6, versículo 3, cómo la Biblia nos narra, también nos dice otro pasaje de lo que hacía la gente en su pueblo. Y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Jesús fue muy atacado durante todo su ministerio, que duró 3 años y medio. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y hubo una palabra profética que ella jamás la olvidó. Y vamos allí a Lucas, capítulo 2.
Sabes, estaban todos tan felices cuando fueron a presentar a Jesús después de 40 días de su nacimiento. Era la tradición judía de llevar una ofrenda al templo y darle gracias a Dios por la vida de ese niño. Y José y María iban felices a presentar a Jesús. Y cuando lo presentaron, hubo eventos que la emocionaron, y uno de ellos fue el encuentro, y lo vemos aquí en el versículo 28 al 38. Desde el 25 voy a leerlo en mi Biblia. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley. Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, por como prometiste he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrá a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Simeón profetizándole que ella sufriría, que ella iba a enfrentar a un dolor tremendo. Puedes imaginarte que en medio de la fiesta te den una palabra profética y que tú te quedes y dice: tendrás un dolor a tal grado que vas a sentir que una espada va a penetrar en tu corazón. Y es un dolor indescriptible, es un dolor que no lo podemos describir. Y eso enfrentó María. Yo sé que también tú te has enfrentado a este tipo de experiencias cuando sabes que tus hijos se han enfrentado a crisis. Yo hablando con Omar le decía: hijo, estamos cumpliendo un año en que tú y yo nos enfermamos de COVID. Hace un año, el Día de las Madres, ese fue mi regalo. Y fue una experiencia tan horrible porque mi hijo me gritaba desde su casa: no te acerques, mamá, no te acerques, mamá, yo no quiero que tú te enfermes. Y llorando, y yo llorando, queriéndolo abrazar, queriendo estar con él, queriendo darle una palabra. Y me dijo: me voy a ir al hospital. Y tú no te vas a ir a ningún lado, tú te vas a quedar en tu casa, porque el Señor va a estar con nosotros. Aún no se sabía mucho del COVID, aún no se sabía de muchos síntomas. Y la cosa se puso un poco más difícil cuando él me dijo: ya no huelo, ya no tengo gusto. Y dije: chispas, porque yo lo estuve inyectando porque pensábamos que era agotamiento, porque había tenido días muy pesados de estrés. Y fue así que 2 días después me fui a hacer yo la prueba, y todos nos hicimos la prueba, y la única que salió positiva fui yo. Y le dije a mi esposo, un lunes llegaron con los resultados y llega Oscar con mi resultado y me dice: mamá, saliste positiva. Ya se habrán de imaginar en la casa mis hijos por
videollamadas. Nayeli, mi hija, mamá, ¿qué vamos a hacer? Vete al hospital. Dije, a ver, se calman todos y vamos a tomar control. Yo no voy a ir a ningún lado. Yo me voy a aislar, me voy a quedar en la casa. Yo no siento nada. El Señor va a tomar el control de nuestras vidas. Y le dije a mi viejo, Chino, te sales de la recámara. Lo corrí. Me dice, ¿me corriste? Sí. Digo, no vamos a abusar de la gracia de Dios, porque yo no siento nada. Y estuve aislada por 15 días, pero vi ese propósito, tanto de mi hijo como para mí. Pude salir de ese aislamiento con más pasión, con más amor, con más fervor para mi Señor, porque pude ver su amor, su respaldo, su cuidado, su protección. Y sí, tienes unas luchas mentales tremendas, porque no había cura. Y es lo que me decía mi hijo: mamá, no sabes cómo luché mentalmente, emocionalmente, porque no se conocía aún medicinas específicas para ese mal. Y yo decía, no siento nada. Y sobre todo en las madrugadas, en las noches, y yo misma me autoexaminaba. Siento algo, no, ay, creo que ya me duele la garganta. No, son luchas espirituales tremendas. Amadas, las pruebas nos tienen que hacer más fuertes. Las experiencias y los procesos tenemos que salir fortalecidas. Aprender a confiar en el Señor día tras día. Ella tuvo que enfrentar, ver a su hijo en esa cruz. En Juan 19, 25 al 27, la Biblia dice así. En Juan 19, del 25 al 27, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús no dejó abandonada a su madre. El Señor Jesús se preocupó porque su madre estuviera protegida y guardada y bendecida. Y es lo mismo que va a hacer contigo, mujer, que tú batallas, que estás sola sin un esposo al lado. El Señor te dice: yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo estoy contigo. Sé fuerte, sé valiente. No temas, no desmayes, porque el Señor hará grandes cosas con tus generaciones. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén a esta palabra? Y por último, en Hechos 1, versículos 12 al 14, vemos a María después de la muerte y resurrección de Jesús. Dice la Biblia: después los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. María siguió el ministerio de su hijo Jesús. Sus hermanos biológicos también creyeron en su hermano Jesús. Y tú y yo proseguiremos en seguir al Señor. Amén. Quiero pedirte, amada, que te pongas en pie.